Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. En el programa anterior hablábamos sobre el plan de ordenamiento territorial en su componente urbano. Aunque en la ciudad está la mayor concentración de población, cerca del 70% de Medellín en territorio es rural. Sin embargo, aún hay muchos vacíos sobre cómo debe ser el desarrollo en estas zonas. ¿Cuáles serán los elementos del nuevo POT para la ruralidad? Esto se los contamos hoy en A Fondo. Bienvenidos. Desde 1999, el Plan de Ordenamiento Territorial es el documento que indica cómo debe ser el crecimiento de la ciudad. En lo urbano, el POT actual contenía elementos de regulación, pero en lo rural quedaron muchos vacíos que el nuevo deberá tener en cuenta. Se incluye un POT para la zona rural igualmente, y este POT indudablemente tiene muy preocupada la población que habita en las zonas rurales de los corregimientos. La concertación con Corantioquia lleva a la introducción de una serie de zonas de protección, y los campesinos temen por sus cultivos, por su actividad que ha sido la actividad tradicional. Cerca del 71% de Medellín es rural y un 29% es urbano. Aunque la cantidad de población está concentrada en la ciudad, se debe prestar atención a la ruralidad. Siempre desde hace muchos años ha habido una preocupación frente a las zonas en las cuales se puede cultivar, en las cuales se puede hacer el uso agropecuario, y las personas de los corregimientos seguimos insistiendo en la importancia de conservar esas zonas para ese uso, porque el mercado inmobiliario y otras dinámicas han obligado a los campesinos a salir de allí. La poca rentabilidad en los cultivos ha hecho que los campesinos vean una opción en la venta de lotes. Esto ha hecho que pase a un segundo plano la agricultura y el medio ambiente. Un campesino en su parcela, diga usted de 3.000 metros cuadrados o de 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, puede hacer agricultura, es decir, sembrar tomate, zanahoria, lechuga, cualquier cosa de eso. Lo que ese cultivo le produce lo obtendría multiplicado por 30 veces si vendiera la mitad del lote. O sea, para los agricultores del área metropolitana de Medellín, pero especialmente los de Medellín, es más rentable vender un trozo de su finca. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar a los agricultores los subsidios, estamos dispuestos a pagarle a las personas la renuncia a otro uso productivo con tal de que conserve. Esto ha ocasionado que la expansión urbanística se dé de manera descontrolada en los corregimientos. San Antonio de Prado es uno de los más afectados con esta situación. Muy aporreado porque se tuvo una visión muy de construcción, se tuvo un pensamiento muy dado a las urbanizadoras, muy sueltos, muchas veces un maridaje político y politiquero por parte de las curadurías urbanas con bancos, sin tener en cuenta muchas veces el problema físico, geológico, técnico geológico que tiene el corregimiento, que tiene mucha inestabilidad en el terreno. La preservación del medio ambiente en la zona rural de Medellín es entonces uno de los puntos claves del nuevo POT que el Consejo de Medellín deberá estudiar en menos de 90 días. Que él tenga muy en cuenta a los corregimientos como un motor muy importante para el desarrollo de la ciudad. Muy bien, y para hablar de este tema hoy nos acompaña en estudio Carlos Mario Uribe, concejal de Medellín. Carlos Mario, gracias por estar en A Fondo. Jorge, a usted muchas gracias por invitarnos, y a los televidentes unas buenas noches. Muy bien, también Alejandro Alzate, director territorial de la Urra Norte. Alejandro, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Jorge, buenas noches y muchas gracias por la invitación, y a todos los televidentes una buena noche. Muy bien, a proteger las zonas rurales. Ese es el otro énfasis grande del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Un 70% del territorio de Medellín es rural. Vamos a ver entonces, de acuerdo con lo que se viene en normatividad, vamos a ver construcciones de edificios, por ejemplo, en los corregimientos de Medellín, en las zonas veredales de la ciudad, o ya le ponemos un coto a eso. No, vamos a empezar diciéndole a la comunidad que en este POT vamos a ganar mucho en el tema rural. Antes, el POT que está finalizando no tenía el componente rural. Este lo va a tener. Un componente donde van a haber tratamientos del uso del suelo, donde van a haber aprovechamientos y preservación de las laderas y preservación del medio ambiente. Entonces yo pienso que aquí ya hay una ganancia de entrada donde ese componente va a garantizar el tema de lo rural. En el tema de las densidades de los corregimientos hay que tener tranquilidad.
Ya el documento que nos presentaron al Consejo permite que en lo rural tendrá una densidad máxima de 2 pisos. La ciudad indudablemente la vemos creciendo y la vemos creciendo hacia las laderas y sin lugar a dudas a los corregimientos también, en las zonas rurales va a seguir creciendo la ciudad. Definitivamente no vamos a ver como en otros ejemplos en la ciudad donde se ha crecido sin control, no vamos a ver edificios en las zonas rurales o no vamos a ver unas densidades habitacionales en las zonas rurales. Alejandro. Con el municipio y Corantioquia se concertó que realmente en las zonas rurales iban a haber unas densidades ya demarcadas con un número exacto, es decir, que realmente de ahí no deben de pasar esas densidades en esas zonas rurales. Es decir, que lo que usted dice, no vamos a tener este tipo de edificios tan grandes como estábamos viendo en esa parte que nos estábamos mirando. Ahora, con Corantioquia. ¿Quién los va a controlar? ¿Quién controla eso efectivamente en el territorio? ¿El POT sí tiene herramientas que le permitan a las autoridades controlar eso en el territorio? Claro que sí. Hoy el POT de Medellín quedó con una cantidad de herramientas y normas que hacen que el municipio pueda aplicar esas normas, donde va a quedar muy claro diciéndole qué se puede hacer en el territorio y qué no se puede hacer. Y la misma comunidad tiene que apersonarse de este POT, donde seamos responsables. El tema de la construcción inadecuada, desaforada que se vive en los corregimientos y en la parte rural no debe seguir. Tenemos que tener elementos de control, elementos de gestión del plan de ordenamiento territorial para que permitamos lo que queremos, una ciudad hacia adentro. Perfecto. Y en los corregimientos manteniendo una densidad adecuada para este territorio. ¿Qué tipo de controles va a haber entonces en la zona rural de Medellín de acuerdo con este nuevo POT? ¿Qué establece realmente este nuevo POT para las zonas rurales y los corregimientos en la ciudad? Bueno, el municipio quedó con las herramientas y con todas las normas que hay hoy en el país realmente llevadas a ese documento para que el municipio pueda tomar las acciones que debe tomar para frenar o para hacer realmente y proteger lo que quedó ahí. Realmente con Corantioquia lo que se concerta es realmente todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Entonces quedó con las herramientas suficientes y Corantioquia también quedó con herramientas como ya está investido como autoridad ambiental para tomar decisiones en caso de que realmente las cosas estén afectando algún recurso natural. Entonces va a haber dos componentes por lo que veo. Uno es la protección a esos campesinos que han tenido una tradición agrícola en esos sectores de Medellín. Y por el otro lado, una protección a los recursos ambientales que hay en esas áreas rurales de Medellín. Si mal no entiendo, ¿estoy en lo correcto? ¿Cómo no? El Valle de Aburrá tiene unas zonas muy importantes, que es el Distrito de Manejo Integrado del Valle de Aburrá, Río Cauca, que es en la zona occidental, que es un distrito de manejo integrado que trae una zona que es de preservación, que son los bosques que hay en toda la zona alta. ¿Esa zona ya está definida, definida previamente? Eso está definido. ¿O hay que entrar a hablar con los propietarios de las zonas? Esa es una declaratoria de distrito de manejo integrado que Corantioquia lo adoptó en el 2007. Es decir, que eso viene ya desde el 2007 y que ahora en el POT quedó integrado como todo lo que tiene que ver como la estructura ecológica más importante que tiene la zona de Medellín. ¿Esas zonas tienen propietario? Sí, tienen propietario. Entonces, hoy, como aparecen esas zonas, entonces la gran mayoría están en bosque, en unos bosques que han sido intervenidos, pero que lo que se quiere es preservar parte de ellos. Ahora bien, hay zona que está en zona de cultivos, que lo que hoy está en cultivo se quiere que también esa zona siga siendo cultivos. Y hay una zona donde por sus pendientes o porque de pronto tiene condiciones de amenaza, se trata de que se siembre, que se preserve, es decir, que no se dedique sino a una reforestación protectora. Entonces tiene diferentes partes. Porque lo mencionaba François Coupé, lo veíamos en la nota anterior, que hay una preocupación o podría existir una preocupación de los propietarios y campesinos que han adelantado esas actividades agrícolas en esos sectores, de que de pronto con el nuevo POT les cambie todo para las zonas de las cuales son dueños. No, ahí yo creo que la población debe tener tranquilidad. Lo que está desarrollado en este momento se va a mantener. Antes se tiende a fortalecer el tema agropecuario. ¿Y cómo se va a fortalecer? Incentivando al campesino que permanezca allá. ¿Cómo? Pagándole impuestos por cuidar la tierra, por preservar los recursos naturales, por
esas son zonas de protección. Pero eso se necesitan un establece cuidado. eso se establece desde ya, digamos, en el POT, o por el contrario, esos incentivos hay que empezarlos a estudiar en el Consejo para que realmente los campesinos hagan un uso apropiado de esas tierras. Ya viene, ya lo pudimos leer en el documento que nos presentaron al Consejo, ya vienen inmersos esos incentivos. Lo que pasa es que hay que reglamentarlos y hay que crear un instrumento para que verdaderamente el campesino pueda acceder a Porque, ¿qué ellos. ha Es decir, pasado? Corantioquia, Exacto, sí. perdona, Alejandro. Corantioquia le solicitó al municipio de que por favor empezar a estudiar y a sacar esos incentivos Sí. para que muchas zonas que es necesario tanto preservar como cuidar, hombre, ese campesino, ese agricultor pudiera tener unos incentivos de poder decir, hombre, yo estoy cuidando esto, pero esto me está representando a mí unas entradas que me hacen que yo Claro. siga cuidando esta zona. Hay muchos campesinos que han vendido parte de sus terrenos para que lleguen, digamos, propietarios de Medellín y hagan ya sus fincas o hagan otro tipo de desarrollos urbanísticos. Ya con este nuevo POT eso va a estar, digamos, más restringido. De todas maneras, sí, va a estar Porque- muy restringido y no va a poder llegar esas grandes constructoras a decir yo quiero hacer esto porque no se le va a permitir, porque son unas zonas que van a estar dedicadas a la producción agrícola sostenible o van a ser zonas de reserva que van a estar dedicadas a la zonas, reserva me de imagino- protección. Exacto, Alejandro, esas zonas me imagino que ya están delimitadas, ¿cierto? Ya están... Sí. Traen unas Sí. propuestas, en el POT se traen unas propuestas, hay que analizarlas y mirar directamente entonces en el territorio que se están adecuando, y también tener en cuenta el tema de la comunidad, porque a veces nosotros planeamos y hacemos unos ejercicios de mirar algunas zonas, pero Claro. también la comunidad es muy importante. Pero con Porque esos campesinos, ¿en este momento hubo concertación o ya después habrá una concertación para decir qué destino van a tener esos terrenos de los cuales son propietarios? hay diferentes momentos, ya pasó el momento de las autoridades ambientales, pasó el momento del Consejo Territorial de Planeación y viene el momento del Consejo. Nosotros también vamos a sacar la discusión a las comunas y corregimientos para que podamos escuchar de primera mano las inquietudes de los campesinos. Yo pienso que nosotros tenemos que motivar a que el campesino se quede, a que los caseríos de las diferentes veredas puedan adquirir un desarrollo Exacto, adecuado. pero para que muchos ellos no se quedan permanezcan. porque sus cultivos de pan coger no son rentables, por ejemplo, o muchos no se quedan porque definitivamente no es una oportunidad del campo para estar viviendo. Entonces, la pregunta, por ejemplo, que cabría hacerse es cuántos campesinos tienen detectados ustedes en esas zonas rurales de Medellín. Hay cerca de 50.000 campesinos, donde las 52 veredas que tiene la ciudad tienen una dinámica todas muy diferente. Diferentes, exacto. Diferente, entonces hay que entrar a hacer una actuación ahí de igual manera para que ellos permanezcan. Estoy planteando una propuesta a este POT en el tema de movilidad. Ir de un corregimiento a otro como San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmita, hay que cruzar toda la ciudad, hasta hay que cruzar un municipio vecino, Itagüí. Estoy planteando el tema de los cables que unan los corregimientos. Ya San Sebastián de Palmitas tiene una experiencia muy agradable que comunica varias veredas por un cable. ¿Cómo no comunicar a estos corregimientos por este sistema? Altavista tiene una complejidad grande, tiene 4 ramales y para ir de un ramal a otro tiene que salir al 80, a Belén. No tiene una comunicación directa. Entonces yo pienso que nosotros dinamizando estas estrategias, estos Dinamiza proyectos la estratégicos, economía también. dinamiza la economía, dinamiza el turismo, dinamiza también la facilidad de movilidad de los mismos campesinos. A ver, usted habla mucho del occidente de la ciudad, pero digamos en el oriente de la ciudad, en la parte rural, ¿qué se tiene contemplado? ¿Cuáles son esas zonas, esas áreas Ahí de hay protección? una zona también de protección que es la Reserva Forestal del Nare, Sí. que linda pues con la zona del oriente y que es una reserva muy importante porque le surte una cantidad de servicios ambientales a la ciudad. Ahí tenemos la reserva de la Fe que le produce agua a este territorio. Es decir, hay que mirar con integralidad toda la zona rural porque le aporta bienes ambientales a esta ciudad. Es decir, el agua se produce en todas esas zonas. Y todo eso hay que mirarlo, la ciudad lo tenemos que mirar porque le tenemos que retribuir a esas zonas de donde vienen los bienes ambientales. Llega el agua, llega el aire puro, llegan los alimentos, llega la madera con la que se construye toda una cantidad de cosas. Entonces, todo esto es interrelacionado. Entonces, la zona urbana tiene que mirar de que no puede vivir si no tenemos esa ruralidad de donde vienen los bienes ambientales. Por supuesto. En el programa anterior hablaban de la equidad. Sí. Hablaron de una equidad urbana y una equidad rural. Aquí ha existido una inequidad totalmente que se ve a la luz de los ojos. Es cómo
es importante la parte urbana, pero mucho más importante la parte rural, que es la que le brinda esa sostenibilidad ambiental a la ciudad. Por supuesto. Vamos a ir a una pausa en A Fondo, pero dentro de un momento regresamos con este interesante tema. El desarrollo de las zonas rurales de Medellín de acuerdo con el nuevo POT que se está discutiendo en el Consejo de Medellín. Ya regresamos. Muy bien, continuamos analizando el plan de ordenamiento territorial desde la mirada de lo rural para Medellín. Entonces, para ello nos acompañan Alejandro Alzate, el director territorial de Aburrá Norte, y el concejal de Medellín, Carlos Mario Uribe. Hay un tema y es si este POT va a ser retroactivo. Es decir, se va a volver a mirar cómo ha sido esa densificación poblacional en lo rural que ha crecido desorganizadamente en los últimos años. Carlos Mario. Sí, se tiene que mirar y se tiene que empezar desde la misma realidad. Nosotros ya tenemos corregimientos que la realidad que se ha venido planteando desde el POT que está finalizando no es la misma. La densidad ha subido, la cuota en las laderas ha subido y se ha comido parte de la parte rural. Eso es lo que tenemos que ir a proteger. Y vienen muchos instrumentos que se van a crear desde la misma administración y desde las mismas autoridades ambientales que nos van a ayudar para proteger este tema. ¿Cuál debe ser la densidad entonces en lo rural? Es decir, ¿eso se va a revisar dentro del nuevo POT o cómo está? Claro que sí. Hoy en el POT quedó que las densidades vienen como venía en una resolución de Corantioquia, pero dentro del POT se concertó de que el municipio de Medellín iba a hacer unos estudios para que realmente se pudiera mirar la posibilidad de cambiar esas densidades, porque hoy la realidad es otra. El POT que venía de Medellín tenía unas densidades, era una realidad muy distinta hace 8 o 10 años. Además que no se estaba cumpliendo a carta cabal también. Así es cierto. Y de todas maneras, entonces se trajo el convenio de que Medellín hacía esos estudios técnicos para mirar y entrar en la posibilidad de discutir unas nuevas densidades para algunos territorios en Medellín. Esas densidades, pero esas densidades las establece el municipio en conjunción con la autoridad ambiental que en este momento es Corantioquia, ¿o qué? ¿Cómo no? Claro. Es con Corantioquia que realmente se entra a concertar y mirar a ver cuál. Pero basado en qué? En estudios técnicos. Entonces Medellín quedó comprometido en que se iban a hacer esos estudios técnicos para poder tomar decisiones y mirar realmente hoy en qué zonas es necesario cambiar esas densidades, porque hoy la realidad es otra. Este nuevo POT va a establecer en dónde se puede edificar, de qué manera se puede edificar en las zonas rurales y cuáles áreas van a ser, digamos, conservadas para recursos naturales. Claro que sí. Cierto. Ya como componente ya hay una claridad en los tratamientos de los usos del suelo y hay unos parámetros para el tratamiento de cada territorio diferente. Lo decía ahorita la presidenta del Consejo Territorial de Planeación, que es que los campesinos tienen esa duda que es que no se ven. Entra en esa colcha de retazos que hay en los corregimientos en el tema agrario, agroforestal, pero todo eso se permite porque eso ya está consolidado. Que hay que entrar, es darle claridad a los campesinos que su dinámica agropecuaria sigue y que tiende hasta fortalecerse, pero eso no tiene inconvenientes ya. Sí. Así es. Alejandro. Quedó muy definido dentro del POT realmente hasta dónde va hoy la ciudad. Por ejemplo, la Comuna 8 se está extendiendo hacia Santa Elena, por ejemplo. Ya está tocando los bordes de Santa Elena. Así es, el perímetro sanitario que tiene hoy la ciudad queda ahí, solamente se integraron algunas partes donde ya tenían realmente los servicios que debe prestar la ciudad para poder involucrarlos o meterlos a lo que es la zona urbana. De ahí en adelante se crearon unas zonas donde van a ser zonas de expansión, que para poder desarrollarse necesitan presentar los planes parciales que deben de ser concertados con la autoridad ambiental. Pero ahí va un tema, y va a ser un tema complicado, digamos, de manejar para quienes son propietarios ya en la zona rural de Medellín. Es decir, la movilidad de la tierra se va a restringir mucho más debido a estas decisiones que se van a tomar de acuerdo con el POT para proteger precisamente esa ruralidad. Es decir, no va a ser tan fácil que una persona de acá de Medellín diga, voy y compro ya una casa en Santa Elena y edifico. Eso va a cambiar. Realmente así es, porque ya Medellín con este instrumento tiene que entrar a regular y a mirar con lo que aparece ahí, donde dice, hombre, esto es una zona de reserva de preservación, no puede dejar construir ahí.
Esto es una zona de protección, no puede entrar. Que es una zona de amenaza y riesgo, no puede dejar entrar a construir ahí. Es decir, Medellín ya hoy tiene los instrumentos para poder decir en esta zona qué se hace y qué no se hace. No, es decir, los permisos inclusive no van a ser solamente de planeación, curaduría, sino que ya son permisos también que tienen que pasar o tener el visto bueno el chulo de Corantioquia. Ahora, en cierta forma es mirar que Corantioquia realmente ahí donde se va a establecer, donde hay, que realmente si se le puede prestar los servicios, es decir, concesiones de agua, permisos de vertimiento y lo que necesite realmente para desarrollar. Son terrenos muy apetecidos ciertas áreas rurales de la ciudad. Eso nos crearía una burbuja inmobiliaria tremenda y una burbuja sobre el territorio. Recuperando el tema, pero tienen que cambiar. Si nosotros queremos pensar en el futuro que es la naturaleza, el tema del agua, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la protección de las laderas tiene que cambiar y se tiene que restringir más. Ya no puede ir cualquier persona a comprar. ¿Cómo blindar eso ante la corrupción incluso? Porque puede presentarse ya para corrupción un tema de esos, es decir, obtener permisos para tal vez vender una propiedad, vender un inmueble en Santa Elena o en otro corregimiento de Medellín, en la área rural, va a ser mucho más complejo, lo que va a elevar seguramente su precio. Ahí se está hablando de unos temas de pactos y es lo que decía, lo que de pronto se ha dicho es la conciencia del ciudadano. Ciudadanos que no le importa sino el bienestar de ellos. Ellos tienen que pensar que viven en un contexto más grande, que viven en un territorio. Entonces ellos no pueden prestarse a construir una casa sin los permisos pertinentes de planeación de las curadurías, de la autoridad ambiental. Porque eso es lo que ha pasado. Usted se acuesta con un terreno baldío, pero se levanta con una casa de 2 pisos. Entonces, sin ningún control. ¿Hasta dónde se va a poder construir? Digamos, no se pueden, ya todos decimos, no se pueden construir edificios en ciertas áreas rurales de Medellín. Entonces, ¿hasta dónde se puede construir? ¿Qué tipo de construcciones se pueden adelantar en ciertos territorios ya que van a estar protegidos por ese plan de ordenamiento territorial? Eso depende de los tratamientos, depende también de las licencias. En lo rural, tengo entendido que subirían nomás hasta 2 pisos. La densidad sería esa. Eso sería. Pero dependiendo de las autorizaciones, tanto de la parte ambiental como la misma curaduría y no planeación. Por supuesto. Por eso fue que el perímetro urbano se delimita con el perímetro sanitario, es decir, qué zonas tienen los servicios para poderlos convertir realmente en que sea zona urbana. Y de ahí en adelante zona rural, donde no se puede hacer ese tipo de construcciones. Definitivamente no. Bueno, eso es para que lo vaya teniendo claro la ciudadanía, porque sin lugar a dudas este POT dará mucho de qué hablar mientras esté en discusión en el Consejo de Medellín. Concejal, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Jorge, y a todos los televidentes, invitarlos para que estén en la discusión del POT. Todos estos 3 meses vamos a estar en sesiones y vamos a estar con las comunidades planteando las diferentes inquietudes y proyectos para este Perfecto, proyecto. Alejandro, gracias por estar a fondo. Jorge, muchas gracias y decirle a la ciudadanía de que definitivamente Corantioquia y el municipio de Medellín hicieron un trabajo muy importante para tratar de preservar lo que tiene que ver con el tema ambiental. Muy bien, este debate continúa abierto. Muy bien, llegamos así de esta manera al final del programa por hoy. Nuestra próxima cita será el martes a las 9:30 de la noche con un nuevo debate. Opine en nuestras redes sociales @TeliAntioquia @ a fondo. Hasta pronto.